Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35. Así todos de pie, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos los que han recibido la gracia del Señor para poder utilizar sus dos piernas y estar en pie, por reverencia a la palabra del Señor, por estos breves momentos nos ponemos de pie en momento de solemnidad y de reverencia al Señor. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Amado Padre Celestial, bendita sea tu palabra, Señor. Reconocemos y admitimos delante de tu presencia en el día de hoy, en esta mañana, nuestra fragilidad y nuestra dependencia de ti. Dependemos de ti, Señor, primeramente para rogarte que nos concedas un corazón noble, que verdaderamente tengamos un oído dócil para ser prestos en escuchar tu voz, recibir tu palabra, implantada en nuestros corazones con humildad, como verdaderamente es palabra de Dios y no palabra de hombres. Aleja de nosotros el orgullo, la arrogancia, la altivez, cosas de las cuales has escrito claramente que miras de lejos al altivo, pero a los humildes tú das gracia, añades gracias a los humildes. Danos hoy el ser humildes, el recibir tu palabra, el considerarla, en considerarnos a nosotros mismos al escuchar tu palabra. Danos tener ese corazón que escucha tu palabra, que quiere amar tu palabra, que quiere practicar tu palabra para honrarte a ti, porque eres nuestro Dios y Señor. Y esto no puede ser palabrería, esto no puede ser meramente abrir nuestra boca y decir que eres nuestro Dios, que eres nuestro Señor, sino verdaderamente ponernos a disposición y a obediencia tuya. Y en segundo lugar, dependemos de ti también para la predicación misma de esta palabra. Yo como predicador te necesito. Te imploro la llenura de tu Santo Espíritu. Imploro que mi predicación sea ungida con tu Santo Espíritu, con el poder y la guianza de tu Espíritu Santo, para que haga aquello que yo como mortal no puedo hacer, no puedo alcanzar. Que haga que tu palabra brille y arda en los corazones de mis hermanos cuando sea predicada. Que esta, como espada de doble filo, pueda penetrar hasta partir el alma y el espíritu y discernir entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Que nos haga ver que somos y estamos desnudos ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Yo ruego esto a ti, Padre Celestial. En Cristo Jesús te lo ruego, para que tu Espíritu Santo pueda dar forma a esto. Para que no me permita desviarme a derecha o a izquierda, sino que sea fiel, celoso, exponiendo tu palabra como debe ser expuesta, y que no me aleje no solamente de las Escrituras, sino del consenso histórico de tu iglesia a lo largo de todos los siglos y las generaciones. Únenos con esa gran nube de testigos de tu fe, bendito Jesucristo, a lo largo de todos los siglos y las generaciones. Únenos, Señor, en espíritu, para que todos pensemos una misma cosa y tengamos un mismo sentir. En esta mañana estos son nuestros dos ruegos, bendito Dios. Y confesamos y admitimos que dependemos enteramente de ti para esto. En Cristo Jesús, amado Padre Celestial, a ti elevamos nuestro ruego y súplica, sabiendo que si hemos pedido conforme a tu voluntad y lo hemos hecho, Señor, obtendremos lo que hemos pedido. Gracias, amado Padre Celestial. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos y hermanas. A manera de introducción de este texto, tenemos al menos 3 puntos breves que tocar a manera de introducción. El primero, estamos dando una serie práctica sobre la iglesia, y dentro de la serie práctica sobre la iglesia estamos tocando un segmento que obviamente tiene implicaciones prácticas, que es el de las ofrendas. Y para terminar, parte del segmento de las ofrendas, que esto es lo tocante a la actitud del corazón, la disposición del corazón tocante a las ofrendas, empezaremos esta predicación el día de hoy. Digo empezaremos porque tocaremos solamente el primer versículo de lo que leímos, pero este primer versículo servirá para culminar
la parte de las ofrendas en la que estamos hablando acerca de la actitud o el corazón tocante a las ofrendas. La semana que viene, si el Señor nos da vida, comenzaremos a hablar de para qué están destinadas, según Dios, las ofrendas. Evidentemente, ese otro segmento dentro de la serie se va a llevar también su tiempo, porque vamos a detenernos a tratar bíblicamente las cosas que Dios manda de una manera expresa en las Escrituras que deben ser tratadas por la iglesia. Esto es, en nuestro contexto, que debe ser tratada por la iglesia y las finanzas de la iglesia. Dentro de nuestra serie, en segundo lugar, debemos recordar que el pasaje que estuvimos tocando las semanas pasadas para iniciar a ver lo que es el corazón o la actitud para con las ofrendas, ese pasaje estaba en un contexto histórico distinto al pasaje que estamos viendo el día de hoy. El pasaje que acabamos de leer el día de hoy se ubica en un tiempo y contexto previo al que está relatado en 2 Corintios. Hay un espacio de años entre uno y otro. Los sucesos mencionados en Hechos 4 y los sucesos mencionados en 2 Corintios. Los sucesos previos a 2 Corintios, que están relatadas en Hechos capítulo 4, comprenden lo que sucedió con la iglesia cristiana después del evento llamado o reconocido como Pentecostés, profetizado antes, por supuesto, por los profetas en el Antiguo Testamento. En sentido básico de entendimiento de nuestro pasaje, son los inicios de la iglesia primitiva. Por lo cual, cuando estemos tratando los asuntos de estos pasajes, notaremos algunas cosas que a medida que el tiempo pasaba en la iglesia del Señor, se iban afinando de mejor manera conforme Dios había dado la autoridad a los apóstoles para instruir y ordenar en la iglesia los asuntos del Señor de la iglesia. Y en tercer y último lugar, haré un hincapié desbordante, no solamente en lo que las Escrituras dicen acerca de este punto, sino que, como es usual, y hoy un poco más es lo que quiero decir, estaré citando los pensamientos de aquellos que en la antigüedad, en la iglesia primitiva, parte de los padres apostólicos, parte de la literatura primitiva, hacen consenso sobre estas cosas. Esto es importante recordarlo por varias razones, pero dos de las primeras, y que siempre deben estar en nuestra consideración. Primero, que la iglesia no es una cosa que sencillamente aparece cada vez que quiere y se alinea de la forma en que quiere alinearse. La iglesia es una sola, es un solo cuerpo en el que todos nosotros hemos sido unidos como miembros. Así que el consejo y la sabiduría que tiene la iglesia es precisamente ese consejo y sabiduría que ha recibido de ese Espíritu Santo que a todos se nos dio a beber, como dice Pablo a los Corintios. Así que cuando apelamos al testimonio histórico, no es porque el testimonio histórico esté por encima de las Escrituras. Como dice nuestra propia confesión belga, todo concilio, todo credo, toda confesión, toda palabra de hombre, toda consideración o razonamiento debe supeditarse a lo que las Escrituras dicen. Pero allí, en donde los dichos de los hombres santos del Señor coinciden con las Escrituras, estaremos nosotros para traer estas enseñanzas a nuestra consideración, para que veamos en segundo lugar cómo no nos debemos alejar de lo que la iglesia ha practicado de generación en generación hasta el sol de hoy. Eso es importante para nosotros, porque nuestra fe no es un asunto que salió divorciado de su historia o acéfala históricamente, sin cabeza o descabezado históricamente. Tenemos en Cristo nuestra cabeza, es verdad, pero Cristo no se ha separado como cabeza de todo el resto de hermanos que en el pasado fueron también parte del cuerpo de Cristo. Es lo que quiero decir. Su historia es nuestra historia, así como reclamamos nuestra historia, la historia del mismo pueblo de Israel, como las Escrituras dicen. Por esta razón, escudriñamos a los antiguos y vemos el provecho que podemos sacar de ellos para afirmar con sus enseñanzas también nuestra fe, para ver también y convencernos de que nuestra fe no es nueva, que los reformadores la tuvieron antes que nosotros, que los padres de la iglesia la tuvieron antes de nosotros, la iglesia primitiva antes que nosotros, los profetas antes que nosotros, y que en esto entonces afirmemos nuestra fe. Terminada esta introducción, ahora sí entremos de lleno al texto que nos ocupa el día de hoy, que es el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y aquí nos detenemos un momento para comenzar a hablar sobre nuestro texto. Recuerde que le dije en la introducción
que el contexto de esto se ubica en la iglesia llamada primitiva después del tiempo de Cristo, porque hay iglesia en el Antiguo Testamento, como ya lo hemos demostrado en esta serie práctica de la iglesia también. El punto en medio de ello es que cuando todas estas cosas comienzan a ocurrir, el descenso del Espíritu Santo, como vemos en Hechos capítulo 2, en cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2 y otros pasajes escriturales, cuando estas cosas comienzan a ocurrir, la gente llena del Espíritu Santo comienza a profetizarse, a anunciarse la palabra del Señor, muchos milagros, exorcismos, sanidades comienzan a acontecer, la palabra es predicada vehementemente, todos estos asuntos comienzan a suceder y por supuesto las personas alrededor de aquellos que estaban profesando fe en Cristo comenzaron a interesarse en la doctrina de aquellos que estaban siendo usados por el Señor para todas estas, llamémosle así, novedades. Nunca es una novedad que Dios trabaje de esta manera porque a lo largo de las Escrituras los hemos visto, pero es una novedad considerando que antes del nacimiento de Cristo hubo 4 largos siglos, 400 años que fueron denominados 400 años de silencio, porque no hubieron milagros, no hubieron apariciones de ángeles, visiones, ninguna de estas cosas acontecieron. Y se rompe ese silencio precisamente con la aparición de ángeles anunciando la encarnación del Verbo. Así que evidentemente la encarnación del Verbo fue un asunto que rompió el hilo de la historia y separó un antes y un después. Por eso decimos hasta el sol de hoy, antes o después de Cristo en la historia, para ubicarnos en la historia. Bien, después de la aparición de Cristo en la historia, después de la encarnación del unigénito de Dios, la iglesia del Dios viviente recibe en plenitud la llenura del Espíritu Santo en el Pentecostés. Comienzan a suceder estos asuntos y la gente comienza a recibir la predicación de una iglesia avivada, llena del fuego de este Espíritu, que está llena también de la palabra que ese Espíritu inspiró. Por eso la primera predicación del apóstol Pedro, que está ahí en Hechos capítulo 2, es inmediatamente citando las Escrituras una y otra vez, diciendo este es el cumplimiento de lo que antes estaba escrito. Así que la Escritura tenía un papel central en la iglesia primitiva. Nos dicen las Escrituras también en Hechos capítulo 2, en los últimos versículos, que ellos se mantenían constantemente en la comunión, precisamente de la doctrina de los apóstoles y en la comunión de las oraciones y el partimiento del pan. Había una comunión entre ellos muy férrea, muy segura con respecto a los asuntos de la palabra del Señor, de la doctrina del Señor. La iglesia cristiana siempre ha sido una iglesia de doctrina, de mantenerse en la doctrina. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque esto tiene mucho y tiene todo que ver con lo que acabamos de leer. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Lo primero que hemos de notar en este contexto es la multitud de los que habían ¿qué? Creído. No estamos hablando en este pasaje de aquellos que no han creído. No hablamos en este pasaje de aquellos que espiritualmente no pertenecen a Cristo porque no tienen una fe viva en Jesucristo como Señor y Redentor, como Señor y Salvador. Sino que estamos hablando de aquellos que teniendo una fe viva profesan a Jesús como el Cristo, el Señor, el Salvador. Ahora, hay una multitud en medio de esto que han creído. Nótese que la predicación de la iglesia primitiva, si bien al inicio eran pocos en números, fue tan vigorosa la predicación de la iglesia primitiva y fueron ellos tan responsables en el evangelismo, que eso va a formar parte de la serie práctica de la iglesia, el evangelismo también. Fueron tan fervientes, tan seguros en ello, que el Señor añadió a la iglesia a los que habían de ser salvos, como dice el mismo libro de los Hechos. Y hubo una multitud de personas que habían creído. Pero ¿qué es lo que se nos dice? Esa multitud que había creído comenzó a tener comunión en la doctrina de los apóstoles y esa doctrina comenzó a dar forma a las personas. Y este es el punto al que nos vamos dirigiendo en nuestra primera sentencia. Esa doctrina comenzó a dar forma ¿a qué? Al corazón de los que habían creído. No solamente parece contradictorio, sino que debe ser a todas luces en nuestra concepción contradictorio que las personas que profesan haber creído en el Evangelio de Jesucristo no dejen moldear sus corazones precisamente por la fe en la que profesan haber creído. Eso debe ser contradictorio en nuestra mirada. Porque una consecuencia natural de haber creído es que aquellos que han creído, moldeados por la doctrina en la que han creído, lleguen a tener un mismo corazón y una misma alma. Ahora,
no significa esto que la individualidad del ser humano queda borrada cuando uno llega al cristianismo. Eso no es lo que está diciendo la Escritura, ni lo que pretendo yo decir, para que nadie coja mis palabras por un camino en donde yo no las estoy llevando. Lo que nos muestra aquí la palabra del Señor es que cuando realmente estas cosas están ocurriendo en los que han creído, comienza una unidad del alma. Y este es el primer punto, 1.1. Unidad de alma. ¿Qué significa esto? Un corazón con la iglesia. Por eso este sermón ha sido titulado de esta manera: teniendo un solo corazón con la iglesia. Aquellos que verdaderamente han creído en Jesucristo, la doctrina de Jesucristo los unifica de alma, porque entienden claramente que han sido rescatados de una condición que llevaba a perdición y a condenación, y han sido rescatados de allí, no para que anden, como decía mi papá cuando yo estaba niño, manguereando por allí. Sabrá él qué significa esa palabra, pero yo creo que significaba que andaba por ahí andando a su, como le diera la gana, sin saber a dónde iba. Creo que significaba eso, porque toda vez que yo me quería ir para donde me daba la gana, me quería es para que no anduviesen manguereando por allí. El punto en esto es que Dios nos rescató, no para que andemos manguereando por allí, no para que andemos desunidos por allí, andando conforme a nuestra propia voluntad, sino que nos ha rescatado de estar allá en el reino de las tinieblas para estar ahora unidos en el reino de la luz, en el reino de los cielos, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, a quien llamamos con toda propiedad Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Así que los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Cómo es esto posible? Porque es una consecuencia de la fe. Mantener la misma fe implica necesariamente unirme con los que tienen la misma fe. De allí la idea de una iglesia católica, que significa universal para los que nos visitan. De allí esa idea, porque no son varias iglesias. Uno puede hablar de iglesias locales, como esta es una iglesia local, y uno va a encontrar, por supuesto, en el Nuevo Testamento menciones de iglesias locales. Nada más en Apocalipsis vemos 7 menciones de iglesias locales, pero vemos otras cartas en el Nuevo Testamento, a los Gálatas, a los Efesios, a los Corintios, a los Romanos, a los Filipenses. Hay iglesias en las localidades, pero cuando uno habla de iglesia así, en singular, uno está hablando de la iglesia de Cristo, un solo pueblo. Cristo mismo lo ha dicho: yo tengo también otras ovejas que no son de este redil, que tengo que ir a buscar, hablando de los gentiles, para que entonces entre los dos haya un solo rebaño, y habrá un rebaño y un pastor. Así que la idea de la unidad en el corazón de Cristo siempre ha estado. No puede entonces ser una incoherencia a la naturaleza de la fe que profesamos, que nosotros profesemos fe y nuestro deseo sea separarnos en vez de unirnos de aquellos que profesan fe. Los que habían creído eran de un corazón y un alma. Unidad del alma da como respuesta un corazón con la iglesia. Nadie que diga que cree en Cristo verdaderamente puede desunirse de la iglesia. Quien tiene apatía hacia la iglesia, quien fomenta desunión o división hacia la iglesia, no puede verdaderamente decir que está creyendo, porque los que habían creído eran de un corazón y un alma. Es una consecuencia lógica, una nos lleva necesariamente a la otra. Pero además de esto, ¿qué podemos nosotros y debemos nosotros ver? Que es el deseo de Cristo. Fuera del hecho de que uno pudiera ver que es naturalmente una consecuencia lógica, ¿no? Es como decir, cuando yo veo el mango guindando en la mata de mango, en el árbol de mango, pues yo veo el mango y yo digo, lógico, es una mata de mango, ¿qué más va a tener? No va a tener naranja, tiene que tener mangos. Tiene mangos porque es una mata de mango. Es lógico, se espera de una mata de mango mango. Cuando no hay mangos en una mata de mango, algo raro y malo está pasando. Porque las matas de mango, ¿qué tienen? Mangos. Pero aparte de la constitución natural y sus consecuencias, tenemos el mandamiento expreso de Cristo. Si alguno no pudiera pensar en la conciencia, precisamente, que deriva de la fe universal de Cristo, tener unidad con quienes tienen la fe universal de Cristo, tenemos el expreso mandamiento del Señor Jesucristo. Vamos a ir a las Escrituras, vamos a ir, por favor, a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver 4 versículos. El versículo 11 y el versículo 21, 22 y 23. Versículo 11 dice, ya no estoy en el mundo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado,
Hermanos, ¿cuántos han sido dados a Cristo por parte del Padre? Yo fui dado a Cristo por parte del Padre. El Padre me tomó y nos dio a Cristo. Me dijo, toma, sálvame a este mequetrefe. Sálvame a este vil y menospreciable. Sálvame a este cúmulo de polvo que no hace más que pecar. Así, me agarró y no, toma, Cristo, me lo salvas. Guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Vamos nuevamente a los otros versículos, 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Otra vez, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, una costumbre dentro de los judíos, y antes de que quedaran solamente los judíos, de los hebreos mismos, de los israelitas, era precisamente la enseñanza por medio de la repetición. Repetir las cosas una y otra vez incesantemente hasta que por fin fueran aprendidas. A veces se repetían las mismas cosas con diferentes palabras para que pudiese no solo aprenderse lo que se está enseñando, sino entenderse lo que se está enseñando. Nuestro Cristo está aplicando precisamente esta forma de enseñanza en este contexto. Está repitiendo lo mismo una y otra vez, y en algunos contextos solo agrega algunos pequeños detalles. La idea central de los 4 textos que hemos leído, y es Jesucristo rogando al Padre. Esto es una oración de Cristo. Es una oración que todo creyente debería tener, que la iglesia sea una, como el Padre y el Hijo son uno. El estándar de nuestra unidad es el corazón del Padre y el corazón del Hijo. Están tan unificados que no se discierne una diferencia entre ellos. No la hay, tienen un mismo corazón, una misma voluntad. Así ruega el Señor Jesucristo que suceda con los suyos, aquellos que el Padre les entregó en su mano, que sean unificados, que sean, como dice el versículo 23, sean perfectos en unidad, perfectos. Lamentablemente el corazón del hombre, incluso dentro del cristianismo, por los vestigios del viejo hombre, no se da constantemente a tener una unidad perfecta y buscar salvaguardar la unidad de la iglesia del Señor. Pero la Escritura exhorta estas cosas. El apóstol Pablo escribe diciendo: sed solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay que guardar celosamente esta unidad, porque es llamada la unidad del Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo, porque a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Actuar en contra de la unidad de la iglesia es precisamente actuar en contra del Espíritu que nos unificó en un mismo cuerpo. Cristo es celoso con la unidad. Los apóstoles son celosos con la unidad. Y vemos que la iglesia primitiva eran celosos con mantener la unidad. Tanto que se describe de ellos que tenían un corazón y un alma. Sabían bien las palabras de Cristo, que había rogado al Padre que fueran uno. Y lo rogó muchas veces, que sean uno, Señor, que sean uno, Señor, que sean uno, Señor. Miren lo que dice la Escritura, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, lo mencioné a vuelo de pájaro, pero vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, ¿de qué? De un mismo espíritu. Amén. ¿Cuál es la idea del apóstol Pablo? ¿Cuál es la idea de nuestro Señor Jesucristo al decir las cosas que ellos dijeron? Inspirados por el Espíritu de Dios, obviamente. Realmente la iglesia tiene que aprender que la unidad es necesaria para su existencia. Y aunque no puedo desviar porque no es el momento para hablar de ello, habrá su momento también para hablar de ello. Una de las características precisamente que hace a la iglesia que pueda testificar de manera correcta al mundo en el que vive, según las palabras de Cristo, es la unidad. Que todos tengan una misma alma, un mismo corazón. Dice el Señor Jesucristo en ese contexto: entonces el mundo conocerá que tú me enviaste, dice Jesús. De alguna manera,
puede el mundo observar la unidad y dice Jesucristo que va a saber el mundo que Dios envió a Jesucristo porque nosotros somos capaces de mantener una misma alma y un mismo corazón en la misma fe que profesamos. Como Pablo escribe a los Efesios, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Padre y Dios sobre todas las cosas. La idea de la unidad impregna todas las Escrituras. En el Antiguo Testamento se decía claramente que cuando el pueblo incluso salía a la batalla o cuando se presentaba ante el Señor, se presentaban todos como un mismo hombre, como un solo hombre. Incluso en una ocasión también se ofrece la misma expresión, con un mismo corazón. No es extraña ni ajena esta idea en las Escrituras, al contrario, es constante sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, lo segundo que notamos en nuestra primera sentencia, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Lo primero que notamos, unidad de alma, un corazón con la iglesia. Lo segundo, o 1.2, es que esto es reflejo del corazón que nos ha dado Dios. Y uno no puede hacer menos énfasis en esto. Usted no produce ese corazón, hermano. Usted tiene la responsabilidad de unificarse con su hermano, sí. Pero eso es por causa del reflejo del corazón que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros cuando Él nos insertó en la iglesia. Para tomar en analogía las palabras del apóstol Pablo en su carta a la iglesia en Roma, nosotros somos ramas injertadas en el buen olivo que es Jesucristo. Usted no se injertó en Cristo. Usted fue injertado en Cristo. Usted puede ser llamado israelita, usted puede ser llamado hijo de Abraham, usted puede ser llamado hijo del pacto en este contexto, usted puede ser llamado heredero de las promesas por una sola razón. Dios lo tomó a usted y lo injertó en Cristo. No le pidió permiso para eso, sépalo. Lo hizo cuando usted sencillamente no quería. Y eso, por supuesto, normal y comúnmente siempre. Nunca queremos. Nadie busca al Señor en su condición natural. Ahora buscamos al Señor y queremos al Señor porque fuimos injertados en el buen olivo. Porque la rica savia del buen olivo ahora corre en medio nuestro. Ramas que éramos silvestres y que ahora nos alimentamos del olivo original y natural. Pero antes de eso no fue así. Dios tuvo que injertarnos. ¿Cuál es el punto en esta analogía? Pues todo. Precisamente que Dios nos haya dado un nuevo corazón implica que ese nuevo corazón se unifica con los otros nuevos corazones que han sido recibidos por nuestros hermanos. Recibí un nuevo corazón de parte del Señor. Mis hermanos reciben un nuevo corazón de parte del Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que los nuevos corazones se unifiquen para darle gloria a aquel que les dio el nuevo corazón. Para que puedan andar juntos en el camino del Señor, en el temor del Señor. Vamos a las Escrituras. En Jeremías capítulo 32, Jeremías 32, versículo 39, dice, y les daré un corazón y un camino. ¿Cuántos corazones? Uno. ¿Cuántos caminos? Un camino. Para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Amén. Esa promesa es para nosotros y para nuestros hijos, como dice el Nuevo Testamento también, en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. El punto en medio de todo esto no es exactamente ese, que ya lo hemos tratado en otras oportunidades. El punto en esto es que, aunque habla en plural, dice en este contexto, les daré, eso es plural, les daré un corazón. Es verdad que cada individuo que ha depositado la fe en Cristo es porque ha recibido previamente un corazón de carne de parte del Señor. Nadie que no haya sido regenerado puede ejercer fe en Cristo como Señor y Salvador, porque la fe es un don del Espíritu Santo. Así que requiere previamente regeneración y la posesión del Espíritu Santo para alguien ejercer fe. En medio de todo esto, ¿cuál es el punto? Que cuando uno recibe la fe de Cristo, cuando uno recibe esto, uno ha sido unificado a un mismo corazón. El corazón que a la iglesia, los de la iglesia, dice este texto, les ha sido dado por el Señor. Un corazón y un camino. No niega nuestro corazón individual ante el Señor, sino que dice que este corazón está unificado con los otros corazones. Porque en ese contexto, aunque somos muchos miembros, como dice Pablo a los Corintios, en su primera carta, capítulo 12, aunque somos muchos miembros, estamos en un mismo cuerpo. Se nos ha dado a beber un mismo espíritu. Así que no es difícil entender esto. Se nos ha sido dado un solo corazón y un camino. Vamos a Ezequiel capítulo 11. En Ezequiel 11, 19 y 20... dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo.
pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Nuevamente, aunque habla en la diversidad y la pluralidad de los muchos dentro de un pueblo, habla en el mismo lenguaje de aquello que es singular o unificado. Es un pueblo, dice, y me sean por pueblo, sean, plural, por pueblo, unidad, singular, pueblo. Son muchos, pero son un solo pueblo. Y yo sea a ellos, esos que conforman un solo pueblo, por Dios. A esos les voy a dar un corazón nuevo para que anden conforme a mis ordenanzas. Por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento y leemos la sentencia que acabamos de leer y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, ¿cómo debería extrañarnos esto? Eso es lo que ha sido profetizado y hecho Dios siempre. No podríamos esperar menos en el nuevo pacto, al contrario, más aún en el nuevo pacto. Vamos nuevamente a Ezequiel, pero en esta oportunidad vamos a otro pasaje. Vamos al capítulo 36, versículos 26 y 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y está hablando del nuevo pacto, usted puede revisar allí el contexto. De este nuevo pacto en el que nosotros hemos sido hechos partícipes. Hemos recibido un corazón nuevo, pero este corazón es un corazón en donde está precisamente reposando el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que Pablo dice a los Corintios que se nos dio a todos a beber de un mismo Espíritu. Así que no se pueden separar estas dos cosas. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma porque han recibido un mismo espíritu de parte de Dios, porque recibieron ese corazón de parte de Dios. Luego, en contraste a esto, cuando vemos personas que atentan contra la unidad, cuando vemos una persona que atenta contra lo que Dios llama el reflejo del corazón de Dios en la unidad de la iglesia, son personas que no están siendo guiadas por ese mismo espíritu que se les dio a beber a todos, porque están atentando contra ellos. Al inicio de la iglesia cristiana, o la iglesia en el nuevo pacto, comenzaba precisamente las vicisitudes o las diatribas con respecto a la unidad en la iglesia. Por supuesto, hay ciclos en la vida. Hay una buena unidad, comunión, comienzan a haber problemas, hay vicisitudes, hay entonces disensiones, se corrigen, vuelve a haber unidad y así vamos. Hasta que Cristo venga, estas cosas van a ocurrir. Hasta que Cristo vuelva y todo sea glorificado, estas cosas van a ocurrir. Pero ¿qué nos dicen las Escrituras? En aquel contexto empezaron a ser llamados aquellos primeros que atentaban contra la unidad práctica o teórica y doctrinal de la iglesia, se les llamaba herejes. Sépalo, una palabra más para su estudio, para nuestro estudio. El concepto de herejía no era primordialmente una doctrina extraña. Por supuesto que lleva la idea de una doctrina extraña, pero la idea principalmente dentro del concepto de herejía es hacer separación, desunir a la iglesia, apartarse en ese contexto, incluso arrastrar a otros. A esas personas en las Escrituras el Espíritu Santo les llama herejes. La iglesia primitiva siguió el mismo rumbo. Los padres de la iglesia, imitando o emulando las palabras de los apóstoles, utilizaban también estos términos para mencionar a las personas que atentaban contra la unidad de la iglesia. Pablo lo hacía expresamente, Pedro lo hacía, Juan lo hacía, y los padres de la iglesia, siguiendo el ejemplo de los apóstoles y habiendo sido colocados como pastores por los apóstoles, designaban este vocablo tan fuerte para aquellos que actuaban de esa manera. No eran livianos en colocar ese término sobre los hombros de las personas, eso también es cierto. No andaban como muchos en la historia de la iglesia, sobre todo en la moderna, aplicando el término hereje a cualquiera que sencillamente piense distinto de mí. No vemos eso en las Escrituras, no vemos eso en la iglesia primitiva, no vemos eso en la historia de la iglesia reformada, nuestra propia tradición, la iglesia protestante y evangélica. Así que en este contexto,
Cuando el Señor nos muestra que aquellos que habían creído tenían un corazón y un alma, era porque eran, como ya hemos leído en otros pasajes y mencionado, celosos en guardar esa unidad. Y esa unidad, ellos eran celosos en guardarlo precisamente porque tenían un corazón y un alma. No iban a permitir la desunión porque tenían un corazón y un alma. Siempre procurando primero la reconciliación, la unidad, la restauración, antes que la destrucción, antes que la separación, antes que permitir que fuera desunido el cuerpo de Cristo. Esto caracterizaba a la iglesia primitiva, caracterizaba a la iglesia del Señor descrita en las Escrituras. Volviendo a nuestro texto base en Hechos capítulo 4, versículo 32. La segunda sentencia que Lucas relata en su texto es: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Y ahí me voy a detener. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Notemos algunas cosas. También voy a tratar 2 puntos en esta sentencia. Es raro cuando solamente trato un punto en una sentencia. También voy a tratar 2. Quise tratar 3, pero no quiero extenderme tanto porque tenemos asamblea al terminar. Hay mucho que decir en este pasaje, pero tampoco quiero, ¿cómo se llama eso? Saturar o sobrecargar. Quiero que entendamos bien lo que este pasaje expresa y cómo eso tiene que ver con nosotros y nuestra práctica. Porque por esto es una serie práctica. Nosotros debemos aprender de esto y practicar. No es nada más decir, amén, qué bonita palabra predicar, y vuelvo a ser el mismo, un huérgano, egoísta, insensible, desentendido de las necesidades de la iglesia de siempre. Lo primero que debemos notar en esta sentencia es cómo el Señor nos muestra que voluntariamente las personas escogían el desprendimiento material. Y este es el punto 2.1, el primero del punto 2. El voluntario desprendimiento material. Note cómo dice, ninguno decía ser suyo propio lo que tenía o poseía. Ninguno se refiere precisamente a las personas, ninguno de ellos. De hecho, en el griego tiene un modo enfático, es como si dijera, ni siquiera uno. Eso es un modo enfático. Ni siquiera uno de ellos decía ser algo propio lo que tenían. Noten cómo paradójicamente se nos presenta estas cosas. ¿Por qué digo paradójico? Pareciera una contradicción. ¿Por qué? Tenían lo que tenían. Les dice que poseían, dice la Escritura. Lo poseían. Por derecho entonces era suyo. Pero ninguno identificaba como suyo lo que poseía. ¿Qué es eso lo que está sucediendo allí? La idea que está detrás de ello y que el Espíritu Santo quiere mostrar es cómo los miembros de la iglesia primitiva habían aprendido voluntariamente a desprenderse de lo material. No que no les tuviera ninguna importancia lo material, no que no usaran lo material, porque luego vemos en la historia de la iglesia primitiva en las Escrituras que las cosas eran vendidas, las propiedades eran vendidas y eran luego ubicadas para satisfacer las necesidades de los hermanos en Cristo. Así que verdaderamente tenían mucha utilidad las propiedades, las riquezas, etc. Pero ¿cuál es el punto de esta sentencia? Nos muestra el desprendimiento voluntario de lo material. Desprendimiento voluntario. Vamos a ir a una de las Escrituras en Lucas. Lucas es uno de los más frecuentes. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 14. Perdón, por favor. Lucas es uno de los más frecuentes, tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos, en hacer énfasis en el asunto de las necesidades de los pobres, y que uno de los fines principales de la asamblea de los que siguen a Jesús como el Cristo es atender las necesidades, tanto de los pobres suyos como de los pobres de la comunidad o de la gente en medio de la cual viven, de este mundo. Dicho en palabras, digamos, análogas, es como pensar en aquel árbol cuyas hojas eran para sanidad de las naciones y estaban allí precisamente para que las naciones pudieran tomar de ella para sanidad y comer de su fruto. Lucas de alguna manera ve a Cristo identificado así y ve entonces a la iglesia que es uno con Cristo teniendo el mismo proceder que Cristo. Cristo se ocupaba de los necesitados. Aunque él mismo tuviera necesidad y no tuviera dónde recostar su cabeza, como lo vimos en otras predicaciones, él mismo llegó a enriquecer a muchas personas, como vimos en la última predicación, incluyéndonos a nosotros el día de hoy también, con la salvación, con la gracia de las promesas gloriosas y eternas, perdurables, inmarcesibles y llenas de gloria que nos ha dado y que ciertamente son nuestras, porque Cristo escogió hacerse pobre para beneficiar a otros que no merecían
ese beneficio. Lo mismo entonces sucede en la mente de Lucas cuando habla en el Evangelio y cuando habla en el libro de los Hechos. Es una continuidad de pensamiento en este aspecto. Muestra el desprendimiento voluntario de lo material que tenía Cristo y los seguidores de Cristo. Y luego va al libro de los Hechos, y cuando la iglesia cristiana se multiplica y estalla esa multiplicación y comienza a crecer la fe cristiana, motivo por el cual después comienza la persecución, y en Hechos capítulo 8 se nos da a ver cómo la iglesia comienza a ir a otras latitudes, Antioquía y otros lugares. Todo eso estaba dentro de un pensamiento primario: el desprendimiento voluntario de lo material, guiado por tener un mismo corazón y una misma alma. Es que esto es una consecuencia de lo otro. Si yo tengo un mismo corazón y una misma alma con el pueblo que yo digo amar, del Señor que yo digo amar y de la fe que yo digo amar, es lógico que todo aquello cuanto ese Señor me ha dado también debe servir para ayudar a aquellos que pertenecen al mismo pueblo, del mismo Señor, de la misma fe donde yo estoy. No parece lógico para las iglesias de hoy, tanto que hay que explicarlo con peras y manzanas y con tiza en pizarrón. Pero cuando leemos las páginas de las Escrituras, notamos que era natural, que era sencillamente una consecuencia de haber creído en el Señor Jesucristo, tener una misma alma y un mismo corazón, que da como resultado desprendimiento voluntario de lo material. Miren lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 33. No son palabras de Cristo, hermanos. No vaya a pelear conmigo. No se quiere pelear conmigo, bueno, prepárese. Yo voy a insistir en ese texto. Así pues, oído, hermanos, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo lo voy a repetir porque yo quiero repetirlo, pues. Y es el día del Señor, tenemos tiempo para repetirlo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe lo que significa eso? Estamos hablando de lo mismo que estamos estudiando en 32 del 4 de Hechos. Desprendimiento voluntario de lo material. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. No es extraño para Lucas ubicar en la naciente iglesia cristiana primitiva la actitud que Cristo predicaba a quienes le seguían en su momento. No es extraño. Cristo enseñó que nuestro Dios no pueden ser las riquezas o lo material. Cristo dijo claramente: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Cristo dijo claramente: no podéis servir a dos señores. No podéis servir a las riquezas y a Dios. En nuestra expresión coloquial podemos decir: no, asando dos conejos se nos quemó uno, por así decirlo. ¿Cómo es que dice el refrán? Bueno, por ahí va, pero se entiende la idea. El que asa dos conejos le termina quemando uno. Por ahí va, ¿verdad? Más o menos así sucede en este aspecto. Jesucristo estaba diciendo: si tú tienes tu corazón en las riquezas, eso ocupará de tal manera tu corazón que el Señor quedará fuera. Por eso hay tantos mandamientos precisamente a desistir del afán por las riquezas. Los proverbios lo dicen claramente: desiste de hacerte rico, no te afanes por ellos, porque las riquezas sacarán alas como de águilas, se irán. Eso es nada. Y Cristo siguió con el mismo criterio, y los apóstoles con el mismo criterio, y ahora vemos que la iglesia primitiva tenía el mismo criterio: desapego a lo material. No estoy diciendo que no tenían uso de lo material, no estoy diciendo que no tuvieran casa, porque si no, entonces ¿qué vendían? Evidentemente tenían casa, tenían propiedades. Cuando se congregaban en casas de los hermanos, así que habían propiedades. Pero ¿qué es lo que está señalando Lucas tanto en su evangelio como en el libro de los Hechos? ¿Y qué significan estas palabras del Señor Jesucristo? Lo que claramente dijo: renunciar a ello. Que el corazón pueda desprenderse de lo material, no tener un apego a ello. Y Cristo lo dice aún más fuerte en este aspecto. Dice: no puede ser mi discípulo quien no renuncia a todo lo que posee. Si hay un apego, por pequeño que sea, a lo material de este mundo, sea lo que sea, no puedes ser el discípulo de Cristo, debes saberlo. No puedes ser discípulo de Cristo si tienes apego a algo material, si no puedes desprenderte de ello, si te cuesta
en tu corazón o si tienes afán en ello, no puedes ser discípulo de Cristo. Son las palabras del Señor. Miren lo que dice el capítulo 18 del Evangelio según Lucas. Esto era muy constante en el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. En cierta oportunidad se le acercó un joven rico. Se calcula tendrá entre 30 y 40 años. Se le acerca, y versículos 22 y 23, perdón, no dije el versículo. Cuando se le acerca, nuestro Señor lo aborda después de que tiene una breve conversación con él. Pero cuando el Señor Jesucristo le presenta la ley y él muy oriundamente dice, muy orgullosamente dice, no, yo he guardado todo eso desde mi juventud. El Señor apela al primer mandamiento para mostrar cómo el corazón de esta persona en realidad estaba atrapado en lo material. Y lo hizo con una sola sentencia. Eso es lo que dice el 22 y el 23 que vamos a leer. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, una solita. ¿Cuál es? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso feliz, muy triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. Él dice que había guardado todos los mandamientos desde su juventud, pero el primer mismísimo mandamiento, desde el primer mandamiento que es no tendrás otro Dios o dioses ajenos delante de mí, lo estaba quebrantando con las riquezas. Ni siquiera se había dado cuenta que sus posesiones estaban ocupando el primer lugar. No podía seguir a Cristo porque estaba desmedidamente aferrado a lo material y era incapaz de desprenderse de eso. Por eso se fue muy triste. Y note eso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, volvamos a nuestro texto, 4:32 de Hechos? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender de los dichos de Lucas en el Evangelio, citando a Jesucristo mismo, Dios en carne? Y luego describiendo a la iglesia primitiva, ¿qué es lo que espera el Señor o el Espíritu Santo de nosotros al leer esto en este contexto? Que nosotros también aprendamos a ser desprendidos de lo material y hacerlo voluntariamente. No que embaucadores de la fe, no que mercaderes de la fe, bajo artilugios, tretas, palabras artificiosas y manipulaciones y engaños les saque la plata a ustedes y ustedes entonces queden igualmente limpios y sin nada. Eso no es lo que está enseñando la Escritura. O que sencillamente le entregue todo lo que yo tengo a aquellos que quieren aprovecharse de eso y sacar provecho o lucro de la fe cristiana. Y yo digo, ahora estoy sirviendo al Señor porque di todo lo que tenía a la iglesia. Eso no es el objetivo del Señor. Pero claramente el Señor muestra que el corazón del creyente debe tener desprendimiento material. Es imposible ser discípulo de Cristo sin desprendimiento voluntario de lo material. Son palabras de Cristo, hermano. Amén. Permítame colocarle las palabras de un cristiano que estuvo bastante cerca. Ireneo de Lyon, o Lyon, como se dice en algunas partes. Ireneo fue discípulo de Policarpo. ¿Y Policarpo fue discípulo de qué? Estudiemos la historia, de Juan el Apóstol. Así que tuvo instrucción directa apostólica. Ireneo también fue un prolífico escritor, aunque pocas obras de él nos han quedado completas para estudiar, y las que han quedado son candela. Fue uno de los más duros contra los gnósticos y otros movimientos heréticos que pretendían dividir la iglesia. De hecho, su escrito más notable se llama Contra las herejías. Era un apologista y un polémico, pero su tiempo lo necesitaba. Ahora, este Ireneo de Lyon dice en este contexto y sobre esta condición del corazón de la iglesia primitiva, dice, y por esta razón ellos, refiriéndose a los judíos antes, tenían ciertamente los diezmos de sus bienes consagrados a él, refiriéndose a Dios. Pero aquellos que han recibido la libertad, ahora se refiere a los cristianos en el nuevo pacto, apartan todas sus posesiones para los propósitos del Señor, otorgando alegre y libremente no las porciones menos valiosas de su propiedad, ya que tienen la esperanza de cosas mucho mejores. ¡Wow!
Hermano, yo leo estas cosas que estaban ocurriendo, tanto en las escrituras describiendo la iglesia primitiva, y de los padres de la iglesia reconociendo la condición de la iglesia después de que los apóstoles hubiesen fallecido, y que los pastores colocados por ellos estuvieran enseñando a la iglesia. Yo leo estas cosas y a mí se me entristece el alma, porque no puedo negar que veo las iglesias y no siguen ese camino por lo general. Hay egoísmo, hay codicia, avaricia. Hay un interés del bien de uno mismo por encima del prójimo. Si podemos atropellar al prójimo para sacar algo de provecho, lo vamos a hacer. Hay utilitarismo, se utilizan a las personas para obtener lo que se procura. Pero cuando leo estas palabras como las de Ireneo o en las escrituras, yo digo, la iglesia del Señor, esa que recibió esa libertad que dice Ireneo, esa que apartan todas sus posesiones y de sus posesiones lo más valioso incluso. ¿Eso con qué concuerda? Hemos venido estudiando las escrituras. Vimos a la asamblea veterotestamentaria entregar lo mejor que tenían para la construcción del tabernáculo. Luego la misma asamblea, bueno, no la misma generación de personas, muchas generaciones después, el mismo corazón, la misma unidad de alma de entregar lo mejor para la construcción del templo y el sustento del templo y de todos aquellos que hacían vida del templo y de todos aquellos que dependían del templo, viudas, huérfanos, extranjeros, pobres, etcétera. Cosa que también en nuestra serie vamos a estar tocando. Cuando yo veo estas cosas en las escrituras del Antiguo Testamento, veo estas mismas cosas en las escrituras del Nuevo Testamento, veo estas mismas cosas en las escrituras o en los anales de la historia de la iglesia primitiva, ¿no es legítimo preguntarse qué nos pasó? Vivimos en una era muy materialista y de eso hemos sido adoctrinados hasta sin darnos cuenta en los centros de adoctrinamiento público que tenemos. Porque una consecuencia lógica, por ejemplo, de la evolución de las especies y del darwinismo y del existencialismo y del nihilismo y de todos esos monos que terminan en ismos es el materialismo. Porque si no hay otra vida después de esta, lo que importa entonces es esta, el cómo yo vivo en esta. Y el cómo yo vivo en esta depende directamente de cuánto de esto material yo tengo para facilitar mi vida sobre esta tierra. ¿Cierto? En eso está sustentada la filosofía materialista. Y la iglesia, quizá por ignorancia en una parte, quizá por ignorancia en una parte, o por inmadurez en otra, está bebiendo del cáliz del materialismo. Y lo que se nos muestra en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento y también en los recuentos de la historia de la iglesia primitiva después de Cristo, ese mismo corazón, esa misma alma, esa unidad como iglesia y ese desprendimiento voluntario de aquellas cosas para ayudar y atender a las necesidades de los demás hermanos, teniendo un mismo corazón y sintiendo la aflicción y la agonía de tu hermano y dándote a ti mismo y lo tuyo y lo mejor de ti, no lo peor incluso. Cuando vemos estas cosas, uno sabe que como iglesia estamos fallando porque el materialismo ha permeado nuestra doctrina y ha permeado nuestra práctica también. Y de esto último hay mucho que decir, aunque no puedo detenerme suficiente tiempo allí, porque yo tendría que terminar esta misma predicación la semana que viene. Pero hay mucho que decir allí y brevemente acoto en ese mismo punto. Puede que doctrinalmente algunas iglesias puedan recitar lo mismo que estamos diciendo aquí, que el creyente no puede ser amante de lo material. Puede que algunas iglesias incluso utilicen las exactas palabras de Cristo diciendo que cualquiera que no renuncie a todo lo que posee no puede ser discípulo de Cristo. Guardes eso en el corazón. Y puede que algunas iglesias hagan cierto énfasis teórico en ello, pero cuando uno ve la práctica de una persona que dice tenemos que desprendernos de lo material, pero en la práctica no se desprende de lo material, no es capaz de quitar de lo suyo para dar a lo otro, no es capaz de quitarse el calzado, la ropa, la comida para bendecir a otro aunque no se lo merezca. Cuando vemos la práctica, uno dice está divorciado de lo que profesa. En el mejor de los casos cuando se profesa. Hay otros casos en donde abiertamente hay iglesias procurando el materialismo, en donde basan la fe, como las iglesias, mal llamadas iglesias de la prosperidad, donde basan la fe en lo material.
en donde Cristo no es el centro y seguir el ejemplo de Cristo, mucho menos. Y tuercen las palabras y los actos de Cristo hasta dar con una versión lo suficientemente amañada que se parezca al corazón pervertido que tienen para justificar el materialismo que tienen en sus corazones. Jesucristo tenía una túnica y esa túnica era costosa, entre otras tonterías. El ejercicio escritural en este aspecto, la práctica de la iglesia en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la iglesia primitiva, según vemos del mismo recuento de Ireneo, ya entrado el segundo siglo en función al tercer siglo ya, mantenía un mismo corazón y un mismo alma, desprendiéndose de lo material voluntariamente. Lo segundo que vemos en nuestra sentencia, y es algo que por supuesto está concatenado lógicamente a lo que acabamos de decir. 2.2. Un corazón desprendido de lo material es un corazón que no ama lo material. Perdone si parezco redundante, ¿por qué cree? Me gusta mucho el método de enseñanza hebreo. Repito y repito y repito y repito, a ver si algo queda. Sentencia tras sentencia, como decía el profeta. Mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, hasta que caigamos de espaldas. Hasta que entendamos y aprendamos. ¿Qué es el desprendimiento material en este contexto? Significa que no amamos lo material, que hay una diferencia allí, que podemos hacer uso de lo material, pero nuestro corazón no está apegado a ello. Y esa línea a veces suele ser difusa en el corazón, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Esa línea suele ser difusa, suele no verse bien. Y creemos, no está pasando nada. Y ni siquiera tiene que ver con los que tienen más. Con los ricos se les hace más difícil, es lo que dice la palabra del Señor. Obvio. Y muchas advertencias hay en ese contexto. Pero usted cree que los pobres, para que ahora los pobres digan, bueno, menos mal que yo soy pobre, yo no puedo tener apego a lo material porque yo soy pobre. Los pobres muchas veces son azotados por el materialismo también. Y en algunas ocasiones son más apegados que los ricos. Porque dicen, es lo único que tengo. Ay, hermano. Ay, hermano. Que la palabra de Dios como espada de doble filo penetre hasta partir el alma y el espíritu. Que nos haga discernir entre nuestros pensamientos e intenciones del corazón. El apego a lo material es sinónimo de amar lo material, de amar el mundo. De amar las cosas del mundo, de amar las cosas que nuestros ojos pueden codiciar y querer tener. Y eso es condenado en las Escrituras. No es condenado tener cosas, no es eso lo que estoy diciendo. Ni es lo que dicen las Escrituras. Es el peligro que supone, como Pablo le dijera a Timoteo, el amor al dinero, raíz de todos los males. Y uno termina viendo que es verdad eso. Y amor al dinero puede tener los ricos y pobres. Se le facilita a los ricos, pero no es que se le dificulta a los pobres por no tenerlo. La misma codicia de lo que no tienen puede hacerlos arder de envidia y llevarlos al pecado. Un corazón desprendido de lo material es un corazón que no ama lo material. Vamos a ver un pasaje bíblico. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2. En los versículos 15 y 16. Note lo que el apóstol Juan dice, hermano. Note lo que el Espíritu Santo le dice a usted y a mí. Nos dice, hermanos, no améis. Es un mandamiento, ¿verdad? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué es lo que no está en él? El amor del Padre no está, es categórico, absolutista, intransigente, riguroso, preciso. No permite que permee cualquier cosa, nada. El amor del Padre no está en él. No hay medias tintas. Ley del tercero excluido. No hay dilema. El amor del Padre no está en aquel cuyo amor está en las cosas del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Viene del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, como dice allí. Así terminarán pasando aquellos que aman el mundo y las cosas. Nuestras riquezas, nuestras posesiones, lo material, lo queramos o no, pertenece a este orden de cosas temporales, las cuales cosas van a ser, ¿qué dice la Escritura? Destruidas, fundidas
arruinadas, como pasadas por fuego. Como quien recoge un pergamino, serán recogidos los cielos. Y todo será quemado, y todo será destruido. Y todo lo que hoy es de altísimo valor para las personas cuyo afán les lleva incluso a dar la vida por lo material, todo será consumido por fuego. Y note tanto el contraste en esto, hermano. Note tanto el contraste en esto. Yo no les quiero llevar una vida pietista o incluso gnóstica, en una versión en donde todo lo que es material es per se o intrínsecamente o por naturaleza, ontológicamente, pecado, de tal cosa que no podemos tocar absolutamente nada porque todo está mal y es pecado. No es eso lo que estoy enseñando. Estoy hablando sobre el corazón acerca de esas cosas. Eso es lo que Cristo enseña, lo que los apóstoles enseñan, la condición del corazón, la actitud ante las cosas del mundo y no las cosas del mundo en sí mismas. El apego a ellas en vez de ellas mismas. Todas estas cosas de altísimo valor que generan el apego, y no porque las generan ellas mismas, son cosas inertes la mayoría de las veces. Inertes, no tienen vida en sí mismas. Cada uno es tentado cuando de su propio corazón es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Estas cosas generadas por nuestra concupiscencia con una atracción y seducción para generar ese apego a lo material. Estas cosas que son de altísimo valor, que solemos guardar con mayor énfasis, todas van a ser destruidas y pasadas por fuego. Nada de eso ha de quedar en este mundo. Todo va a ser borrado. Aún más, el Señor dice que las cosas que son de más altísimo valor en esta tierra son el pateadero del reino de los cielos. A la luz de estas cosas, ¿cómo pensar en un creyente que tenga un corazón materialista? Que ame lo material, que sea apegado a lo material, que se desviva por lo material, que su corazón se agite, que tenga desesperación por lo material. Esto no está conforme a la palabra del Señor. Ahora, note cómo en este contexto las palabras de nuestro Señor Jesucristo allá en Lucas 13 y cómo la expresión que identifica o describe la iglesia primitiva en Hechos capítulo 4 y cómo el apóstol Juan habla de esta manera, aquel que recostaba la cabeza en el pecho de nuestro Señor Jesucristo sin duda alguna entendía bien el carácter de aquel a quien llamaba Señor y Salvador. Era un amigo íntimo, no solo discípulo y apóstol, era un amigo íntimo de Jesucristo, al punto que podía recostar su cabeza del pecho del Maestro. Había una muy buena amistad y unión allí. Él dice claramente, si alguno ama al mundo o las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿De dónde lo aprendió? De Cristo, que dijo que si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser discípulo de él. Son dos cosas que nosotros debemos meditar en esta mañana. Eso es indiferente a si soy pobre o si soy rico, o si ando medio, o si soy medio bajo o medio para arriba. No tiene nada que ver con ello. Tiene que ver con qué corazón tengo yo ante estas cosas. ¿Realmente he renunciado? Porque Cristo dice claramente, y el que no haya renunciado a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿No te asusta eso? ¿Y qué si estás siguiéndole mientras no has renunciado a todo lo que posees? Pensando que realmente eres su discípulo. ¿Por qué? ¿Porque te congregas? ¿Porque vas a una iglesia reformada? ¿Porque sostiene las 3 formas de unidad reformada? Porque dicen, mi fe es de antaño, puede ser corroborada con la historia de la iglesia. Por eso, una persona puede creer esas mismas cosas y tener un corazón apegado a lo material y terminar en el infierno, porque su amor está en las cosas del mundo. El amor del Padre no está en él, porque el amor del Padre no lleva a amar las cosas del mundo, no lo hace. Un pensamiento al respecto tiene Matthew Henry, quien en su comentario al respecto dice, no asombra pues que fueran de un solo corazón y un alma cuando se desprendieron de esa manera de la riqueza de este mundo. Si yo pudiera comentar el comentario, caería en lo mismo de los católicos romanos, no lo voy a hacer, pero si yo pudiera comentar el comentario de Matthew Henry, escogería la última sentencia que él está diciendo, desprenderse de esa manera de la riqueza del mundo. Eso es básicamente lo que sucedió con la iglesia cristiana primitiva. Entendieron de que les había hecho partícipes el Señor Jesucristo y dijeron, a la luz de aquello que Dios nos ha hecho participantes, ¿qué es esto en el mundo? A la luz de la gloria eterna y porvenir asegurado, con gloria inmarcesible, significa que no se marchita, que no pasa,
que no se oxida. Allá donde los tesoros no son corroídos por el orín, en donde los ladrones no minan ni hurtan. Si ese tesoro es el que está haciendo la iglesia cristiana y no aquí en la tierra, afanados por lo material que va a ser destruido. Note la insensatez del materialismo. Cuando permea en la iglesia es peor, por estas promesas. Que un ateo sea materialista es consistente con su postura. Él cree que no hay nada más por lo cual vivir. El apego a lo material es consistente con su filosofía de vida. Vengo de un renacuajo que evolucionó. Me es lícito ser utilitarista con mi prójimo, pasar por encima de él para yo ganar beneficio y poder posicionarme bien en esta vida que es la única que tengo. Ese pensamiento es consistente con el ateo, que no ve diferencia entre una cucaracha y un ser humano. Si es consistente, no la ve. Porque una cucaracha es un renacuajo que no evolucionó bien. Yo soy un renacuajo que evolucionó bien. Sí, esa es la insensatez del ateísmo. Llegaron más lejos que los mismos demonios, como decía el bautista Spurgeon. ¿Cuál es el punto de ello? En la iglesia es aún peor. Se entiende que el ateísmo tenga ese materialismo. Es consistente con sus axiomas. Está allí la red tejida de pensamiento de ellos. Vengo de la nada, voy a la nada. Me interesa vivir bien el poquito de vida que tengo sobre esta tierra. Lo material es lo que me ayuda a vivir bien. Materialista por necesidad, en el pensamiento de ellos. Pero que la iglesia cristiana sea materialista no solamente es una contradicción de términos con lo que ya hemos visto. Es completamente despreciable ese pensamiento. ¿Por qué? A la luz de la gloria eterna de la cual estamos ciertos y seguros. ¿Verdad que sí? Amén. Ciertos y seguros a la luz de la gloria que nos promete el Señor y las riquezas que nos promete el Señor en ese contexto. Al mirar hacia allá, mirar lo terrenal no debería causar ni un ápice de apego, sobre todo sabiendo lo que le espera a este mundo. Algunos pudieran malentender mis palabras y decir: pastor, suena como pietismo, suena como gnosticismo, y yo insisto en que no. Y con frecuencia, como dijera otro pensador cristiano, con frecuencia quienes colocan su mirada en el reino de los cielos son los que más hacen en la tierra. Quienes tienen su corazón allá donde está su tesoro, en el reino de los cielos, son los que más hacen sobre la tierra, precisamente por ello. Y con frecuencia lo contrario también es cierto. Quienes dicen: bueno, yo voy a esperar hasta la gloria eterna para disfrutar de la vida, ¿no? Con frecuencia, quienes olvidan el cielo y colocan su mirada en la tierra son los que menos hacen para con los miembros de una iglesia o con los prójimos en la tierra. Generan ese materialismo, porque cuando nuestro corazón está en nuestro tesoro en los cielos, estamos blindados contra el materialismo. Porque vivimos aquí no por cosas que perecen, sino por cosas imperecederas, que por la gloria de Dios se nos han sido prometidas. Luego las cosas perecederas no es una locura gastarlas en aquellos que por supuesto se les ha dado también la entrada junto con nosotros al reino celeste. Uno de los misioneros, nativo de los Aucas, decía, Jim Elliot: no es una locura entregar lo que de todos modos voy a perder para ganar aquello que de ningún otro modo. No es una locura. Repito, por si algún otro no escuchó bien. No es una locura entregar lo que de todos modos voy a perder para ganar aquello que de todos modos nadie me podrá quitar. Intenso. Sobre todo recordando lo que hizo ese misionero. Punto 3 de nuestro texto. Último punto de nuestro texto. Sino que tenían todas las cosas en común. Seguimos en la hilera del pensamiento que trae Lucas al narrar esto. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno, ni siquiera uno, decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Al contrario, dice Lucas, al contrario, ese es un sino, eso es un sin embargo, eso es un en contraste, eso es un al contrario. Al contrario, tenían todas las cosas en común. Y en este último punto voy a señalar también dos cosas.
La primera cosa a señalar en este contexto es: un corazón unificado a la iglesia ama a los hermanos en vez de lo material. Hemos visto en el segundo punto que se desprende lógicamente de tener un corazón y un alma, tener esa unidad y por lo tanto tener un desapego a lo material. Y no tener entonces un amor a lo material porque estamos desapegados a lo material. Pero no se queda allí. El desprendimiento en nuestro corazón hacia lo material solamente es compensado por nuestro amor y apego a lo inmaterial en Cristo Jesús y a nuestros hermanos, a quienes aprovechamos con lo material, a quienes les damos provecho en lo material, para que no se tomen a mal mis palabras. Un corazón unificado a la iglesia ama a los hermanos en vez de lo material. Porque ¿qué es lo que muestra? Dice el apóstol Juan, ¿qué es lo que muestra cuando yo veo a un hermano tener necesidad y cierro contra él mi corazón? ¿Qué es lo que no está en mí? El amor del Padre no está en él. Hermanos, yo lo he dicho una y otra vez en esta serie, en este segmento sobre todo de la serie, y tratando de que sean bien entendidas mis palabras al respecto, para que no sean asociadas de ninguna manera, porque aborrezco tal teología, con la teología de la prosperidad. Yo no estoy diciendo que uno alcanza salvación con lo que ofrenda o con lo que da. Vuelvo a decirlo, lo he dicho muchas veces y tendré que decirlo hasta que termine este segmento. Mantiene mi conciencia pendiente y activa, y a ustedes con prudencia de no entender lo que yo no he dicho. Yo no estoy diciendo que uno es salvo en la medida en la que uno ofrenda. Yo lo que estoy diciendo es lo que la Escritura muestra claramente. Quien ha sido salvo y unificado con Cristo tiene necesariamente el amor del Padre en él. ¿Qué es lo que hace uno cuando tiene el amor del Padre? Ama a los hijos del Padre. Abastece a los hijos del Padre. Cuida a los hijos del Padre. Un pensamiento que se desentiende de sus hermanos no es esto que vemos aquí. Un pensamiento o la mente de alguien, aunque profese fe, que se vuelve insensible a las necesidades de los miembros del pacto, no está en pacto con Dios. Generalmente el apego a lo material, pueden haber otras razones, pero de fondo también estará acompañando el apego a lo material. Es lo que nos inhibe de amar a los hermanos verdaderamente, porque cuando amamos a los hermanos verdaderamente, nos va a importar desprendernos de aquello que es de menor valor que nuestro hermano, precisamente para ayudar a nuestro hermano, que ha sido comprado con el altísimo valor de la sangre del unigénito de Dios derramada en la cruz del Calvario. ¿En serio? En un corazón regenerado no va a pasar así. Se desprende por cuestión de naturaleza. Se desprende por causa de las promesas que ha recibido. Se desprende por amor a los hermanos. Se desprende por causa del pueblo del pacto al que ha sido hecho participante. Se desprende. Esto era tan común que esa misma expresión se repite en las Escrituras en Hechos capítulo 2. Tenían todas las cosas en común y se la pasaban en comunión. Note esto, hermano, cuán frecuente esta idea es. De hecho, cuando las Escrituras del Nuevo Testamento son leídas incluso en su idioma original, y vemos cómo la raíz de ciertas palabras se repiten en accionares de otras palabras y descripciones que están en otros pasajes, uno se da cuenta mucho más rápidamente cuánto apego tienen a la raíz primaria. ¿Qué quiero decir yo con todo esto que acabo de decir? Cuando uno habla de practicar la comunión, koinonía, y ver cómo precisamente de la raíz de ello se habla de cómo uno puede tener en común las cosas. De cómo la iglesia se mantenía en ese común comunión. Una comunión que es propia a nosotros. Es una cuestión que es redundante, pero ¿saben por qué se dice? ¿Saben por qué? Porque era importante para la iglesia cristiana. Y porque Dios lo ha mandado así en la palabra, en sus ordenanzas. Mantener la comunión cristiana da como consecuencia lógica tener las cosas en común. Tener las cosas en común. Hay una comunión, hay un amor compartido. ¿Cómo me va a pesar lo material cuando tengo un amor en comunión
con aquellos que han sido redimidos por el Señor. Miren lo que dice Jerónimo de Estridón, también conocido como San Jerónimo, o también Eusebio Jerónimo de Estridón. Bueno, en fin, ese. En verdad poseían todas las cosas en común, pues tenían a Cristo en común. Wow. Yo creo que él dijo en esa sola sentencia todo lo que yo he dicho en esta predicación. Ese poder de sintetizar todavía no está afilado en mí. Lo intento, pero yo corro más rápido aunque me persigan. En verdad poseían todas las cosas en común, pues tenían a Cristo en común. ¿Cuál es la razón, hermanos, de que este pueblo fuera descrito de esta manera? Y de que por esa razón tanta gente haya sido añadida a la iglesia cristiana, porque veían tal unidad. ¿Cuál era la razón de que podían tener todas las cosas en común? Un desprendimiento así, para servirse entre ellos con todo lo que tenían. Todo, su tiempo, su esfuerzo, su dinero, sus recursos, sus propiedades, todo. Sus mismas vidas. ¿Por qué podían hacer así y tenerlo todo en común? ¿Por qué? Porque tenían a Cristo en común. Y eso ya dice mucho. Tener a Cristo en común es tener la misma redención, la expiación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, tanto para ellos como para mí. Es tener en común la recepción del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu. Es tener en común también las promesas que han sido hechas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento por medio de Cristo. Es tenerlas en común. Es tener en común el destino que Dios mismo nos ha dado para la eternidad. Tendremos en común también un cuerpo glorificado. Tendremos en común riquezas sin contar, sin par. Tendremos en común gozo, felicidad, plenas. Tendremos en común que seremos librados completamente del pecado. ¿Eso es un mensaje subliminal? Cuando tenemos a Cristo en común y uno constantemente recuerda que mi hermano tiene a Cristo en común conmigo, hermano, el unigénito del cielo, tenemos a Cristo en común, el unigénito del cielo, el amado del cielo, el deseado de las naciones, a Cristo en común. ¿Cómo las cosas que están por debajo de ese orden infinitamente no las van a tener en común? Cuando tienen en común la más alta de todas en el universo. Si tienen en común a Cristo y la Santa Fe cristiana, tener las cosas en común es una consecuencia lógica de tener la misma fe. Permítame mencionarle lo que la Didache dice en uno de sus apartados acerca de esto mismo. La Didache, para quienes nos visitan, porque quienes son miembros ya me han escuchado mencionarla muchas veces, la Didache o la enseñanza de los 12 apóstoles es uno de los documentos primitivos más tempranos de la iglesia cristiana. Está entre el 65 y el 80, datada su fecha aproximadamente. No hay mucha seguridad, pero se data aproximadamente entre el 65 y el 80. Estamos diciendo que este documento estaba rodando por allí activamente dentro de las iglesias cuando todavía el apóstol Juan vivía. Y mientras se estaba llevando a la muerte a algunos de los apóstoles también de Jesucristo. Mientras los pastores que habían sido colocados por los apóstoles estaban guiando al rebaño del Señor, colocados ya por los apóstoles. Era un documento muy común en la era primitiva y que aliento a muchos a leer, no con ánimo de ver la Didache como palabra inspirada de Dios, no, sino para conocer cómo era la costumbre de la iglesia primitiva y las enseñanzas que eran comunes en los primeros siglos. De hecho, en el siglo apostólico, en el primer siglo. Habiendo dicho eso, para tratar de explicar un poco de dónde viene la Didache o la palabra Didache y qué es eso, miren lo que dice. No te apartarás del necesitado,
sino que compartirás todas las cosas con tu hermano y no dirás que son tuyas. ¿Le suena? Está diciendo, no se te ocurra tener tanto apego a lo material que no puedas ayudar a tu hermano en su necesidad por el pretexto de que algo es tuyo. Cuando Cristo te entregó el cielo, que era suyo por derecho, y te lo dio a ti que no tenías ningún derecho. Y no dirás que son tuyas, porque si sois partícipes de lo inmortal, ¿cuánto más de lo mortal? Como Jerónimo de Estridón estaba diciendo antes, o bueno, yo lo repetí antes, porque en realidad Jerónimo vive mucho después, en el IV siglo, mediados del V. ¿Qué es el punto en esto? Tienen todas las cosas en común porque tienen a Cristo en común. Y la DH viene y dice en este contexto, ¿cómo no van a ser partícipes de lo mortal si han sido partícipes de lo inmortal? ¿Cómo? Por eso el materialismo es tan abyectamente contrario al cristianismo. Tú has sido hecho partícipe de lo inmortal en Cristo Jesús. Y luego no eres capaz de hacer partícipe a tu prójimo de lo mortal, de lo que te ha sido dado aquí en esta tierra y de lo cual todo finalmente va a ser destruido. Es un pensamiento que no debería tener cabida en el corazón de un cristiano. Pero muchos de los que hoy profesan fe piensan así. Piensan así. Un corazón acumulativo, un corazón afanado por las riquezas, un corazón materialista, un corazón que depende de lo material para servir o para cualquier cosa, un corazón que está apegado a lo material. En segundo lugar, un corazón que sirve a la iglesia de Dios con todo lo que Dios, un corazón que sirve a la iglesia de Dios con todo lo que Dios le ha dado. ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando nosotros estamos teniendo un solo corazón, una misma alma, con la iglesia del Señor, no solamente nos desprendemos de lo material, no solamente amamos a los hermanos por encima de lo material, no solamente ayudamos con lo material a nuestros hermanos que los amamos más que a lo mismo material, sino que en este contexto nuestro corazón quiere servir a la iglesia con todo lo que Dios nos ha dado. Servimos a la iglesia de Dios con todo lo que Dios nos ha dado. Tengo en consideración claramente que los mercaderes de la fe les encanta utilizar cosas como estas para exprimir y sacarle plata a la gente. Esta no es la ocasión, hermano, y líbrese de ese pensamiento, porque estaría aumentando un falso testimonio en su corazón contra mí. Pero lo que está escrito lo está. No solamente es obvio en las Escrituras que los creyentes del Señor utilizaron todo lo que era de ellos, entendiendo que le pertenecía a Dios, para servir al pueblo de Dios. No solamente es obvio. Quien quiera negar eso tiene que arrancar un montón de páginas enteras de las Escrituras. Es mejor y más fácil, menos pernicioso para la iglesia que se vuelva ateo y se vaya. Porque en cierto sentido en la práctica estaría siendo así. No quiere creer en las Escrituras, no quiere creer en lo que Dios dice. Pero además de obvio en este contexto, ¿saben también qué es lo que sucede? La misma experiencia de los cristianos verdaderos testifica sobre eso. ¿Por qué? Todos nosotros conocemos creyentes que son desprendidos de lo material, que a la hora que sea están dispuestos a ayudar. Ayudan con todo lo que tienen a la mano, su cuerpo, sus pertenencias, sus carros, sus casas, lo que tengan. Si es poco, son capaces de partirlo para ayudar a los que tienen necesidad. Esos creyentes han entendido lo que Cristo hizo por ellos y viven en consecuencia. Por otra parte, hay otros cristianos que quizás no han llegado a esa madurez. Sí, les estoy diciendo a esos cristianos inmaduros, que no han entendido las implicaciones prácticas del Evangelio al que dicen obedecer, como decía Pablo. Porque no son capaces de producir acciones de gracia en otros hermanos por medio de la obediencia al Evangelio, colocando lo que tienen al servicio del pueblo de Dios. Como decía en la enseñanza pasada y en la antepasada, tocando aquel punto también, mientras los macedonios rogaron, por más que eran pobres, rogaron e insistieron para ellos participar del dar y de la ofrenda, en el día de hoy a ciertas iglesias hay que darles con un bate en el codo para ver si fracturado el brazo lo bajan para agarrar algo. Así.
¿cómo le llama la expresión aquí, mano? De tiranosaurio rex. Gracias. Manos de tiranosaurio, no me llegan a los bolsillos. Nunca tienen nada para dar. Nunca pueden ayudar. Nunca tienen la oportunidad. En realidad no es que nunca tienen nada. Porque todo lo que son y tienen es del Señor. Y según las Escrituras, todo eso debe ser para la gloria de Dios y para el servicio de la iglesia de ese Dios. Es lo que vemos constantemente en las Escrituras. ¿Quién va a negar eso? ¿Quién podría ser tan necio para negar lo que claramente se menciona en las Escrituras? Esto dice Juan Crisóstomo. Escuche esto, hermano. También sabemos quién fue Crisóstomo, ¿verdad? Bien. Si no, investigue y busque sus escritos. Y por favor, léalos y aprenda también. Son muy buenos, les va a gustar. Se lo aseguro. Bueno, no le puedo asegurar que les va a gustar. Ojalá les guste. Juan Crisóstomo decía en este contexto: considera qué avance hubo aquí inmediatamente. Vean cómo trata Crisóstomo el asunto al ver lo que está sucediendo entre la iglesia en Judea cuando está iniciando el Pentecostés y todo lo que sucede. Considera qué avance hubo aquí inmediatamente, le llama avance, porque la comunión no era solo en las oraciones, ni solo en la doctrina, sino también en las relaciones sociales de la iglesia. Tremendo, ¿no? Porque como les dije anteriormente, quizá uno pudiera llegar a un consenso de tener teóricamente una unidad de la doctrina que creemos. Y en este punto, estar en común acuerdo y mantenernos en comunión en una misma doctrina, ¿cierto? Y gloria a Dios, aunque eso es muy difícil, pudiera suceder que tuviéramos un mismo criterio doctrinal sobre todas las cosas. Perfecto. Para eso están las confesiones, los credos, los catecismos, para unificar una fe. Para mostrar claramente en qué está basada una fe y mostrarla como unificada al mundo. Pero uno pudiera tener una misma fe en ese sentido, como está diciendo allí Crisóstomo, en doctrina, en las oraciones unificarnos también, y de repente no tener unificación, no tener comunión en las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque al acabar el domingo yo desaparezco de aquí. Como dice un querido hermano de esta congregación, tiro la granada de humo, ¡pam! Y cuando pasa el humo, ¿se perdió? Ya se fue. Desapareció el ninja, ¿no? ¿Cómo? Salió del grupo. Fulano de tal, hermano fulano salió del grupo. Hay que volver a meter al hermano. Hermano, por favor, métase al grupo. ¿Cuál es el punto con Crisóstomo al respecto, hermano? Sencillo. Porque estas cosas no son difíciles de entender. ¿Sabe qué es difícil? Practicar. ¿Y sabe por qué es difícil? ¿Por qué podría ser difícil para una mata dar mangos si no es porque está enferma? Una mata de mango da naturalmente mangos. Cuando una mata de mangos no da mangos, algo está pasando. Esto no es difícil de entender, es difícil de practicar. ¿Pero por qué es difícil de practicar? Porque estamos enfermos. Enfermos de materialismo, enfermos de carencia de amor al hermano, enfermos de carencia de unidad con el cuerpo de Cristo, enfermos de no tener un solo y mismo corazón con la iglesia. De lo contrario, o dicho en contraste, todas las cosas las tendríamos en común. No es sorpresa, como diría Jerónimo, que tuvieran todas las cosas en común cuando tenían a Cristo en común. O como dice Crisóstomo, avanzaron rápidamente, inmediatamente, no solo en la comunión de las oraciones y la doctrina, sino también en sus relaciones. Inmediatamente avanzaron. Había un corazón y un alma. Querían hacerse uno con sus hermanos. Les interesaba la vida de sus hermanos. Compartían con sus hermanos. Hablaban, oraban por ellos. Se acercaban. Vivían en comunidad. Un último pensamiento traigo a consideración para culminar con la enseñanza. En el comentario de los teólogos reformados Jamieson, Fawcett y Brown, dicen sobre este contexto algo que ha dado fuertemente en el centro, en el meollo del asunto de la iglesia moderna al respecto, de su codicia, de su avaricia, de su individualismo, de su egoísmo. Dice:
el Espíritu Santo descendió, o cuando el Espíritu Santo descendió, lo hizo disipando todo egoísmo y absorbiendo el sentido de individualidad en una intensa y viva realización de la unidad cristiana. ¡Wow! Está tremendo eso. ¿Sabe por qué? Cuando uno entiende aquí que el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestras vidas, es imposible que uno siga viviendo en egoísmo. Sobre todo entendiendo y ya habiendo revisado los textos de los profetas, que el Señor, antes de darnos de su Espíritu a nosotros, nos dio un mismo corazón. Por lo tanto, quienes tenemos un mismo corazón y un misma alma para con la iglesia de Cristo, y hemos recibido un mismo Espíritu, como dice también el apóstol Pablo en ese contexto, dijeron los profetas, el egoísmo es borrado del medio. No puede haber egoísmo, ¿sabe por qué? Porque Cristo mismo no pensó en sí mismo, sino que se desprendió de toda su gloria celeste para venir a buscarnos y enriquecernos a nosotros. Y cuando vemos nosotros esas cosas y ese Espíritu es hecho vivir en nosotros, es imposible vivir de otra manera. El egoísmo es quitado de en medio. Y el sentido del individualismo, que no es que el individuo es borrado en pro del colectivismo, no. Sino que el individualismo, esa tendencia a pensar solamente en mí, en pensar en mí son los intereses, que no soy capaz de apretujarme a mí mismo para dar provecho a otros. Ese individualismo es quitado de en medio también. ¿Y qué da lugar el Espíritu Santo? Una intensa y viva realización de la unidad cristiana. Eso es lo que vemos allí. Una intensa y viva realización de la unidad cristiana. Unidad en todo sentido, comunión en todo sentido, teniendo un solo corazón con la iglesia, estaban cada uno de ellos. Ahora, mis reflexiones al contexto y de aplicación práctica son estas. Primero, ninguno que no renuncie en su corazón al materialismo, a todo lo que posee, no puede ser discípulo del Señor Jesucristo. Cualquiera que ama al mundo, las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso es muy sencillo de entender. Nos toca analizar si nosotros estamos caminando ese camino de perdición, aunque nos parezca derecho. Eso va derechito a la muerte. Segundo, debemos aprender a examinar nuestros corazones a ver si realmente tenemos un solo corazón y una sola alma con la iglesia. Sentarnos dominicalmente en una iglesia local no indica que tengamos un corazón y un alma. Cuidado, el engaño del pecado y lo engañoso que es el corazón nos puede llevar a pensar tal cosa. Que sentarnos aquí dominicalmente indica que ya tenemos comunión con la iglesia, que tenemos un solo corazón y una misma alma. Cuando en realidad yo puedo venir ensimismado de mí mismo, de mis propias cosas, y la redundancia es muy válida, y volver a mi casa exactamente en la misma condición. Desentenderme de la iglesia, ser insensible de la iglesia, no tener comunión con la iglesia. Y en tercer y último lugar, por los mismos textos de esta escritura, no hay forma de evadir la realidad del mandamiento del Señor en este aspecto. Quienes aman al Señor y son discípulos verdaderos y reales de Cristo, no solo son desprendidos de lo material, ponen al servicio de Dios y de la iglesia todo cuanto tienen, pues reconocen que todo cuanto tienen le pertenece al Señor y no a ellos. Son meros mayordomos de lo que le pertenece al Señor. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros. Durante mucho tiempo, cuando estuvimos en el mundo, estuvimos con un corazón materialista.
viviendo sin un Dios, sin una esperanza, sin una promesa, sin un Salvador, sin el pacto, o los pactos y la promesa, ajenos a la vida tuya mediante Cristo. Así vivimos durante mucho tiempo. Mas ahora que hemos llegado, porque tú nos has traído, pues nadie puede venir a tu Hijo Jesucristo si tú no le llevas primero. Ahora que hemos llegado a Jesucristo tu Hijo, a la fe del unigénito tuyo, hemos de admitir que también hemos pregado muchas veces con el materialismo en nuestro corazón, con la falta de unión, con la desunión. Hemos tenido muchas diatribas muchas veces, Señor, para poder unificarnos en un solo corazón y una misma alma. Y nosotros queremos pedir perdón, Señor, por estas cosas. Pedir perdón si en el pasado sencillamente de nuestro cristianismo, o en lo más cercano de nuestro cristianismo, éramos insensibles a nuestros hermanos en Cristo, no procurábamos la comunión, nos desentendíamos de nuestros hermanos para no tener que darles o vernos en la obligación de usar lo nuestro para dar provecho a otros, gastando de lo nuestro o gastándonos a nosotros mismos. Perdónenos, porque eso no refleja la fe que está basada en el carácter, la persona y obra de tu Hijo Jesucristo. Cuando vemos a Jesucristo no le vemos actuar así. Cuando vemos a los apóstoles no los vemos actuar así. Cuando vemos la iglesia primitiva y sus padres, no los vemos actuar así. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos a actuar como personas que entienden, como creyentes que entienden lo que acabamos de escuchar. Que nuestro corazón sea noble en recibir la palabra, en escudriñar las Escrituras a ver si estas cosas son así. Y que entonces podamos vivir conforme a lo que tu palabra dice. Y volver a ser esa iglesia que tenía un solo corazón y una sola alma. En Cristo Jesús rogamos esto. Amén.